Vamos a titular el pasaje de esta mañana: Jesús y el adulterio. Jesús y el adulterio. Y quisiera comenzar hablándoles de una revolución. Durante los años 60 y 70 en los Estados Unidos de América dio inicio una revolución. Sin embargo, nosotros cuando escuchamos la palabra revolución comenzamos a asociarla inmediatamente con algún tipo de levantamiento de armas, algún tipo de guerra en contra de un imperio o un gobierno opresor. Podemos pensar, por ejemplo, las luchas armadas por las independencias de las diferentes naciones. Sin embargo, una revolución también se puede referir a cambios bruscos, abruptos, que puede sufrir una sociedad, ya sea en lo económico, ya sea en lo social, inclusive en lo moral. Usted, por ejemplo, probablemente escuchó acerca de la revolución industrial, en donde la industria alcanzó prominencia y comenzamos a ver mayormente productos manufacturados. Pero la revolución a la que yo me refiero tiene connotación moral, específicamente en los años 60 y 70. Esa revolución fue conocida como la revolución sexual. Durante ese periodo de 2 décadas, las actitudes de los norteamericanos y por ende el resto del mundo hacia el sexo cambiaron drásticamente. Se hizo mucho más liberal en los años 60, y algunos hermanos estaban por ahí en esos tiempos, y se recordarán o se acordarán del famoso grupo popular de esa época, los llamados hippies. Personas jóvenes en esa época, la hermana Gisela sabe de lo que estamos hablando, estaba ahí. Jóvenes que en esa época rechazaron los valores familiares de su hogar con respecto a la religión y con respecto al comportamiento puro. Y tenían un lema, porque eran los progresistas de la época, en el sentido de que tenían un famoso dicho: haz el amor y no la guerra. Esa fue una frase popular. Entre ellos se encontraba el ánimo de cambiar la convención que se tenía hasta el momento de lo que era una conducta sexual adecuada. Súmele a este movimiento el feminismo, promulgando, por ejemplo, que las mujeres tenían derecho a ser satisfechas sexualmente como los hombres, y lucharon por el empoderamiento sexual. Y para más INRI, inventaron la píldora. Y comenzaron a salir las pastillas anticonceptivas, cuya labor era que se pudiera prevenir el embarazo, lo que iba a resultar en relaciones sexuales sin consecuencias. Todos estos factores aunados hicieron el boom que llamamos revolución sexual. ¿Qué implicaba eso literalmente? Los índices de matrimonios comenzaron a descender, porque ya para qué casarse si podemos tener toda la diversión afuera del matrimonio. La desnudez comenzó a ser la norma. ¿Alguien recordará aquí cómo se veía un programa de televisión en los años 50? Todo el mundo vestido, a veces hasta en los programas las camas de las parejas estaban separadas, porque Dios librara en 1950 que se imaginara a alguien intimidad.
sexuales en la pantalla. Pero ya nos fuimos al otro extremo. Ahora innecesariamente quieren que veamos lo que hay ahí y lo que sucede allí. La vestimenta, tanto los hombres como las mujeres, comienza a hacerse cada vez más pequeña. ¿Cierto? Todas estas cosas, mis amados hermanos, sin contar ahora con la abundante materia pornográfica que tenemos a diestra y a siniestra, nos permite ver la sociedad en la que estamos hoy. Todas estas cosas se oponen al concepto bíblico de pureza y de santidad. Y nos vamos a dar cuenta que las palabras del Señor en el Sermón del Monte, aunque ustedes no lo crean, tienen todo que ver con lo que acabo de mencionar hoy. Y tienen relevancia abrumadora, diría yo, para aquellos que somos ciudadanos del reino y cristianos en el siglo XXI. Recuerden, hermanos, el Señor a quienes se está dirigiendo desde el Sermón del Monte. Aquellos que son ciudadanos del reino por la gracia de Dios. Quiero recordarles, hermanos, en el Sermón del Monte no se nos está pidiendo obrar para ser cristianos. En palabras de Martin Lloyd-Jones, se nos está pidiendo vivir como dice el Señor porque somos cristianos. Y en virtud de esa realidad, mis amados hermanos, en que el Señor nos ha declarado, como hemos visto hasta ahora, sal y luz del mundo. Que debemos vivir de una manera tal, mis amados hermanos, que influenciemos la sociedad en la que vivimos de manera positiva. Recuerda lo que dice Mateo 5:16, mis amados hermanos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es en esta porción de la Escritura donde nos encontramos cuáles son esas buenas obras que el mundo debe ver. ¿Cuáles son aquellas obras que van a preservar al mundo y que van a iluminar al mundo? Y la clave aquí es la declaración impresionante que hace el Señor en el versículo 20. ¿La recuerdan, hermanos? Mateo 5:20, el Señor dice: porque os digo que si vuestra justicia o vuestra rectitud no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay un estándar diferente para los ciudadanos del reino. Y el Señor quiso ponerlo de manifiesto con la ley de Dios. Con la conocida antítesis, aquellas que comenzaron a ver la semana pasada con el hermano Amén. La antítesis de la semana pasada estaba directamente ligada con el sexto mandamiento, con respecto al entendimiento correcto, la extensión y el alcance del sexto mandamiento, que incluye nuestro enojo. Quiero que sepan, hermanos, que los versos que vamos a ver esta semana y la próxima semana, que probablemente vamos llorando de ya, porque ese tema es picante, hermanos, todos tienen que ver con el séptimo mandamiento, el entendimiento correcto de la ley con respecto al séptimo mandamiento. Por eso titulamos el mensaje: Jesús y el adulterio. ¿Qué quiero que vean, hermanos? 3 cosas conmigo esta mañana. 1. Un entendimiento defectuoso. Un entendimiento defectuoso del séptimo mandamiento. Segundo punto que quiero que observen conmigo esta mañana: el entendimiento correcto del segundo mandamiento. Y tercero, la exhortación del Señor. La exhortación del Señor para los ciudadanos del reino.
Estos son los 3 puntos que quisiera que observáramos en la mañana de hoy. Sin más preámbulo, hermano, veamos el entendimiento defectuoso. El versículo 27 es claro, sencillo y conciso, ¿cierto? Dice el Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Oísteis que fue dicho. Quiero que noten, hermanos, que la instrucción había sido pasada, había sido transmitida oralmente, precisamente por aquellos que se consideraban expertos de la ley, los escribas y los fariseos. Ellos eran los que estaban dando la interpretación de la ley mosaica, la interpretación de los 10 mandamientos que el Señor declaró a su pueblo en el monte Sinaí. Fueron ellos. Y es precisamente, mejor dicho, ante su interpretación que el Señor va a reaccionar. Éxodo 20:14 podrán recordar, mis amados hermanos, dice, corto y sencillo, no cometerás adulterio. Refiriéndose específicamente de las relaciones sexuales con al menos una persona que esté casada con otra. Pueden ser 2 personas casadas con 2 personas diferentes también. ¿Ok? Esto violaba el pacto matrimonial y sin duda alguna, más aún, el pacto entre Dios y la nación de Israel. Así era como se veía en el Antiguo Testamento y así era como lo interpretaban tanto escribas como fariseos. Y por tal razón, según la ley, llevaba serias implicaciones. Acompáñenme, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 22. Y vamos a ver desde el versículo 22 y vamos a notar cómo la misma escritura define a qué se refiere con adulterio. Dice el texto: si fuere sorprendido alguno, 22:22, haciendo qué cosa, acostado con una mujer casada con marido, dice el texto, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal. ¿De dónde? ¿De mi casa? ¿Lo ven? Que era algo que afectaba el pacto nacional con Dios. ¿Ok? Y se sigue extendiendo. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada, ¿sabe qué quiere decir eso? Una muchacha comprometida en matrimonio. Imagínense a la Virgen María, por ejemplo. Con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella consensualmente, ese es el principio que hay que entender aquí. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no puso oposición, y el hombre, porque humilló a quién, a la mujer de su prójimo. ¿Qué es lo que vas a lograr con eso? Quitar el mal en medio de ti. Ese era el principio. Y hermanos, esto era muy importante. Y la Escritura advierte con vehemencia al respecto. Porque también vemos ejemplos en la Escritura donde Dios compara su relación con su pueblo como la relación de un esposo con su esposa. Razón por la cual era extremadamente importante. Acompáñenme a Proverbios 6:32, por ejemplo. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe, ¿qué cosa? Su alma. El que tal hace. ¿Ven las implicaciones?
Pero si usted hace caso a la revolución sexual, ¿qué implicaciones tiene el adulterio? Ninguna. Es normal. Hoy se escucha el poliamor y pueden haber toda clase de intercambio de pareja y toda clase de arreglos de recámara con respecto a las relaciones que deberían ser exclusivas al hecho matrimonial. ¿Cuál era el propósito del séptimo mandamiento, mis amados hermanos? Y pudiéramos expandirlo inclusive un poquito más. No solamente el séptimo, sino el quinto, el sexto, el séptimo, el décimo mandamiento. Todos tenían el interés de proteger a los individuos que componen la comunidad del pacto en el territorio del pacto. El séptimo mandamiento en particular, junto con el décimo mandamiento, tienen el propósito de proteger el matrimonio. La santa institución establecida por Dios, diseñada para regular el diseño divino con respecto a la conducta sexual. Ese era el propósito del séptimo mandamiento y del décimo. Hermanos que me escuchan, jóvenes que me escuchan, niños que me escuchan, el sexo está establecido para ser utilizado únicamente en el marco de la santidad del matrimonio. No importa que diga la novela, no importa que diga Disney ahora, no importa que vean en TikTok, el sexo es para el matrimonio. Y a causa de la revolución sexual, a veces hasta la iglesia se nos ha olvidado. Hebreos capítulo 13, versículo 4, habla con claridad este tema, ¿cierto? Honroso sea en todos, ¿lo ven ahí? En todos, no en algunos, no el pastor nada más, en todos, honroso sea en todos el matrimonio. Coma. Y el lecho, ¿cómo? Sin mancilla. Por eso, los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Eso es, solteros y casados teniendo relaciones sexuales ilícitas serán juzgados por Dios. A eso se estaba refiriendo el Señor cuando cita la Biblia. Ahora, hermanos, espero que haya notado, esta fue la razón por la que utilicé el término un entendimiento defectuoso y no un entendimiento errado. Es un entendimiento defectuoso. Los fariseos y los escribas estaban conscientes, sin duda alguna, de la gravedad de la violación del séptimo mandamiento. Y sin duda alguna, en algunas ocasiones lo permitieron también. Recuerdan a la mujer adúltera, por ejemplo. Pero estaban conscientes de la importancia, el valor para Dios, para su pueblo, del séptimo mandamiento. Sin embargo, recuerden lo que mencioné, cómo debía ser la justicia de los ciudadanos del reino. Superior a la de los escribas y fariseos. Probablemente alguien escuchó al Señor hablar esa mañana, esa tarde, cuando el Señor comienza a decir: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y esa persona dijo: amén, mi lecho está sin mancilla. Y probablemente pensó: pero el de fulano, el lecho muy mancillado, pero el mío está sin mancilla.
Pero el problema que esa persona tuvo es que el Señor no terminó ahí. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El Señor está hablando con autoridad divina. Toda autoridad le es dada en los cielos y en la tierra porque Él es Dios. Él está explicando o va a explicar, mis amados hermanos, el verdadero significado y el verdadero alcance de la ley. El espíritu de la ley que precisamente confirma la correcta interpretación. Y el problema que tenían los fariseos, que no entendían el espíritu de la ley, y porque no entendían el espíritu de la ley, aun cuando tenían buenas intenciones, su interpretación era defectuosa. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Cristo, a través de su Santo Espíritu, es quien ilumina la Escritura para usted y para mí, de modo que usted y yo podamos ver lo que el Espíritu dice a las iglesias. El estudio de la Biblia no debe ser meramente un ejercicio académico, sino que debe ser un ejercicio hecho en reverencia ante todo, en sumisión y en fe, porque Dios está hablando a su pueblo. Nosotros no leemos la Biblia para sacar una nota, como si estuviéramos en el seminario. Leemos la Biblia porque queremos oír a Dios. Y por eso lo hacemos en actitud de oración. Oísteis que fue dicho. Permítame decir algo al respecto, hermanos. No todo el mundo tenía acceso a la ley en ese tiempo. Y por eso dependían de lo que los fariseos y los escribas dijeran o hablaran. De nuevo, no había malas intenciones en los fariseos, pero su interpretación era defectuosa. De modo que hoy, cuando usted tiene el privilegio, por la gracia de Dios, de tener la palabra de Dios en sus manos, no lo tomemos a la ligera. No solamente leemos o leamos las Escrituras, escudriñemos las Escrituras. Vayamos a ella en sumisión, en reverencia, en fe. Sin embargo, mis hermanos, hay más. Permítanme hablarles entonces cuál es el entendimiento correcto. Y el entendimiento correcto, mis amados hermanos, lo vemos en el versículo 28. Será pregunta que responde el versículo 28. ¿Cuál es el entendimiento correcto? El enfoque de rectitud o justicia superior que todos los creyentes están llamados en el séptimo mandamiento. Dice el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si usted pone atención a las palabras del Señor, hermanos, usted podrá notar por lo menos dos cosas. Hay una actitud que se condena y el origen del adulterio. Esas son las dos cosas que vemos ahí. ¿Ok? ¿Cuál es la actitud que se condena? Y noten, mis amados hermanos, el versículo no dice, como se dio cuenta, cualquiera que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Eso no es lo que dice el texto y es lo que muchos han interpretado. No, si yo miro a la hermana Linda, ya pequé. Eso no es lo que está diciendo el texto. Se requiere una actitud, se requiere una conducta del corazón. Usted puede ver a una mujer, usted puede reconocer que bien le quedó el peinado o lo bonito del zapato. Pero lo que el Señor condena aquí es la actitud de codiciarla, mirarla para codiciarla. Y no, hermanos, ese es precisamente
la palabra utilizada en el 10º mandamiento, ¿cierto? Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La ley procuraba proteger a los individuos dentro del pacto. El término aquí utilizado, hermano, nos habla de un deseo. Ahora, el deseo puede ser bueno o puede ser malo. A que no adivina cuál es la connotación aquí. El contexto lo dice. Es un deseo malo, pecaminoso, un deseo lujurioso. Y no confundamos ese codiciar con la también pecaminosa envidia. Está hablando del deseo de poseer algo que no es suyo. En este caso en particular, poseer sexualmente a la que no es su esposa. Voy a de repente poner un ejemplo más claro. La envidia dice, me gustaría que mi esposa fuera como fulana. Eso es la envidia. La codicia dice, yo quiero a fulana. Esa es la diferencia. Acompáñenme a su Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 11. Caso ultra conocido. Segunda de Samuel 11:2. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio, voy a subrayar ahí si quieren, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, lo cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La clave de esta porción, mis amados hermanos, no radica en entender si la mujer era hermosa o no. La clave de este texto es la pequeña frase, y vio desde el terrado. La clave es cómo vio David desde el terrado a Betsabé. El 7º mandamiento lo confirma. Las palabras del Señor lo confirman. La vio para codiciarla. Por eso, ¿qué hizo? La mandó a llamar. Sabiendo que era mujer de Urías Eteo. ¿En violación de cuál mandamiento, hermanos? 7º y 10º a la vez, en combo, para llevar. Esa es la actitud que el Señor condena. Es lo primero que debemos notar aquí. Lo segundo a notar es cuál es el origen del adulterio. Y el origen del adulterio, hermanos, es el corazón. El Señor dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla o con lujuria, ¿ok? Note lo que no dice el texto. El texto no dice, eventualmente cometerá adulterio. ¿Eso es lo que dice su versión? No. Dice, ya, en el instante, cometió adulterio en el corazón.
Hermano, lo que hace superior la palabra del Señor, precisamente con respecto a la pureza sexual, es que involucra el corazón. Los fariseos, los saduceos y todo el combo, los escribas, ellos estaban animados a conformarse a la ley de modo externo. Lo veían desde un ámbito superficial. Estaban preocupados en cómo se veían ellos en el exterior. Yo me veo por fuera santo. Así como lo vemos todos hoy cuando venimos los domingos a la iglesia, ¿cierto? ¿No le pasa que la gente nos ve en la calle y nos dice siervo? ¿Por qué? Porque tiene corbata y zapato y pantalón liso, siervo. ¿Quién dijo que eso significa siervo? ¿Quién dijo que eso significa sierva? Eso es el exterior, y eso era lo que le preocupaba a los escribas y los fariseos. Sin embargo, el interior no. ¿Saben cuál es el problema? ¿Qué es lo que mira el Señor? 1 Samuel capítulo 16, versículo 5. 1 Samuel capítulo 16, versículo 5. Al rey David le dijeron, vaya a ungir al rey. Y Samuel dijo, ¿cómo no, Señor? Vamos para allá. Y llegan a la casa del señor Isaí, que tenía varios hijos. Y él comienza, el Señor me mandó a ungir al hijo. Y todo el mundo dijo, tiene que ser mayor. Miren el portento de hombre que es este Señor. Este tiene que ser. Pero note lo que dice el versículo 7. Después de que probaron como 3 veces, el Señor dijo, no, ese tampoco es. El que menos pensaban era. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El lo desecho no quiere decir que lo desechan por ser alto y guapo. No es eso lo que está diciendo el Señor. Aunque a los feos nos gustaría que así fuera, ¿no? Pero lo que el Señor está diciendo ahí es otra cosa. Que lo que tú te estás fijando no es lo que yo me estoy fijando. Él no es el escogido. Porque yo miro qué cosa. El corazón. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. Y a los fariseos y a los escribas les preocupaba precisamente lo que se veía nada más. Hermanos, quiero recordarles, no importa cómo nos arreglemos por fuera, el Señor conoce nuestros corazones. El problema que tenían los fariseos y los escribas, y que tenemos muchos creyentes, es de la búsqueda de nuestra propia justicia. Decimos que creemos en la justificación por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, pero en la práctica nos gusta decir cosas como yo hago esto, yo no hago esto y yo no quiero esto, y esperar que el Señor te aplauda desde el cielo. Hermanos, el llamado del Señor aquí, el llamado del Señor al discípulo es: examina tus motivaciones, porque el Señor mira el corazón. Así como el fariseo, nosotros podemos encontrarnos hoy muy vehementemente diciendo externamente que rechazamos la revolución sexual y rechazamos la aberración que vemos en nuestras calles todos los días, pero internamente la estamos disfrutando. ¿Tienen ustedes idea, hermanos, cuántos pastores hay atados al pecado de la pornografía, por ejemplo? Puede que alguien aquí se jacte y diga: yo no le soy infiel a mi esposa. Pero si consume pornografía, sí, eres infiel a tu esposa, de acuerdo a la palabra del Señor. Puede que un joven diga hoy: yo me estoy conservando puro para el matrimonio. Joven, masculino o femenino, puede decir.
Pero si internamente ese joven disfruta de la música y el baile que nos acompaña hoy, que incita y promueve el sexo antes del matrimonio, en tu corazón ya hay impureza. Y permítame decirle que si vamos por ese tren, es muy probable que no llegue puro al matrimonio. Esa es la realidad. De modo que no estamos buscando un conformismo externo, sino que estamos buscando conformarnos internamente a la ley. El discípulo no se sostiene o se acomoda solamente superficialmente, hermanos. No es que mi religión me prohíbe, no es que mi religión me dice, es que yo entiendo que la ley de Jehová es pura, que la ley de Jehová es recta, que la ley de Jehová alegra el corazón, que la ley de Jehová da vida, que la ley de Jehová es lo mejor para mí. Esa es la diferencia. La quiero de corazón. Por eso, cuando el Señor hace la declaración, probablemente todo el mundo comenzó a mirarse con los ojos cuadrados. Porque yo probablemente me hartaba, yo jamás decía, yo le decía, no. Pero cuando te dice, ¿has mirado a alguna mujer con lujuria? La cosa cambia, ¿cierto? Y puede que para los hombres tú te veas como un hombre de reputación, de alcurnia, un ejemplo de moralidad. Pero la realidad, hermano, que mucho se nos olvida, y el Señor va a advertir aquí, dice, no hagas justicia para ser visto de los hombres. Porque ese es el problema que tenemos algunos cristianos, nos gusta que nos vean, no, allá va el varón, allá va la sierva, y nos comenzamos a inflar. Nuestra justicia debe ser hecha para agradar a Dios. Pero gracias a Dios, Él no lo deja ahí, hermanos, sino que hace una exhortación. Mi tercer y último punto, hermanos. Hace una exhortación a todos aquellos que son ciudadanos del reino. Note, mi hermano, que el versículo 29 inicia con la frase por tanto. Ese por tanto conecta con todo lo que hemos leído desde el 27. A raíz de la realidad particular del entendimiento correcto de la ley de Dios. Yo espero una respuesta de mi pueblo. Yo espero una respuesta o una actitud particular de aquellos que son ciudadanos del reino. Sin embargo, hermanos, antes de profundizar allí, quiero que noten dónde radica la importancia de entender el espíritu de la ley de Dios. Cuando yo entiendo el espíritu de la ley, y no solo la ley superficialmente, la ley cumple el propósito por el cual fue establecida. Ustedes probablemente habrán escuchado del famoso evangelista Ray Comfort. El ministerio que él tiene se llama Aguas Vivas, Living Waters Ministries. Y él es conocido por salir, como si estuviéramos saliendo a la calle de Colón, con su cámara a evangelizar a las personas y a hablar de Cristo. Y si usted lo escucha por un momento, se va a dar cuenta que él utiliza una herramienta que pocos de nosotros usamos. Mientras aquí salimos a decir a la gente, tú sabes que Cristo te ama y eres especial y Él tiene un maravilloso plan para ti, Él llega por los 10 mandamientos. Él llega y le pregunta a la persona, tú eres bueno. Oh, qué bien, me alegro que tú eres muy bueno. Y utilizando como referencia la sesión que tuvimos la semana pasada con el hermano Adrián, él preguntará, ¿tú has matado a alguien? No, jamás he matado. Ni una mosca he matado. Es como las personas comienzan a responder. Pero entonces, si pusimos atención a lo que el hermano Adrián nos predicó la semana pasada, ¿cuál sería la segunda pregunta? ¿Ya has enojado con tu hermano?
Y entonces la respuesta cambia, ya no hay tanto pecho de, ay, yo jamás he matado a nadie. Ahora la respuesta, bueno, ocasionalmente, pero una vez me puse bravo con un amigo mío. Y dice el rey, bueno, entonces era un homicida para Dios. ¿Cómo? Ahí es donde el evangelio, ¿por qué? Le puede preguntar a usted, ¿usted ha sido infiel a su mujer alguna vez? Jamás. Y de hecho, sin mancilla. Usted nada más tiene que hacer dos preguntas. ¿Has visto pornografía alguna vez en tu vida? Y si eres varón y tienes como 12, probablemente ya viste. Así de claro se lo estoy diciendo, hermano. Así están las estadísticas ahora mismo. ¿Has visto una mujer con lujuria? Pasar, entonces eres un adúltero delante de Dios. El propósito de la ley no es para medirnos y ver qué tan bueno soy en relación con mi hermano o mi hermana, sino para darnos cuenta de que todos somos pecadores y estamos en necesidad de un Salvador, hermanos. Nosotros no somos inherentemente especiales. Ninguno es especial inherentemente. Somos todos pecadores en necesidad de salvación. Lo único que nos hace especial, hermanos, ¿saben qué es? Que Cristo nos amó, aún siendo pecadores, y murió por nosotros. Y nos hizo parte del pueblo de Dios, un pueblo especial. Sin Cristo nadie es especial. Sin Cristo nadie lo es. Por eso dice Gálatas 3:24, hermanos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra guía para llevarnos a quién, hermanos, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley no es qué tan bueno soy. La conclusión de la ley al leer los 10 mandamientos debe ser: necesito a Cristo. Sin embargo, hermanos, para aquellos que somos ciudadanos del reino, el Señor también hace una exhortación. Y aquellos que no son ciudadanos del reino, recuerden, hay esperanza en Cristo Jesús. La ley te muestra que tú necesitas a Cristo. No importa qué tan bueno te consideres. Y el Señor te llama hoy. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Por más que te esfuerces, no te vas a poder arreglar delante de Dios. Solamente las blancas vestiduras de la justicia de Cristo son las que Dios acepta. Y si usted es ciudadano del reino, hermanos, ¿cuál es la exhortación que nos hace el Señor? Más que exhortación, es un mandato. Y si me permiten decirlo, hermanos, es algo que está ausente de nuestro púlpito por mucho tiempo. Estamos acostumbrados a escuchar: confiesa tu pecado y pide perdón, lo cual es correcto. Sin embargo, es incompleto. El creyente está llamado a una batalla espiritual, a una verdadera batalla espiritual. Y esa batalla, hermano, no es contra el demonio, no es para pisarle la cabeza al diablo, no es para hacer nada de eso. La verdadera batalla espiritual es luchar contra el pecado que reside en nosotros. El Señor nos va a exhortar a que hagamos lo que se llama mortificar el pecado. Mientras escribía esto, hermano, me puse a pensar: ¿cuántas veces desde que yo soy niño, y yo soy hijo de pastor, y yo estoy en la iglesia desde que nací, me puse a preguntarme cuántas veces escuché desde el púlpito de la iglesia
hemos de mortificar nuestro pecado. Y no quiero que me respondan, pero sí quiero que se hagan la pregunta. ¿Cuántas veces ha escuchado usted en el púlpito? Debemos mortificar, matar el pecado. Escucha la palabra del Señor en el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor ahí? Si tu ojo es bueno, que dice el ojo derecho, ¿okay? Si tu ojo es bueno, si tu ojo es fuerte, digamos que tienes miopía en un ojo y ves 20-20 en el otro. Bueno, si tu ojo en el que ves 20-20 es causa de tu pecado, sácalo, porque es preferible que de tres. Bueno. Y si tú eres Ronaldinho y tu pie bueno es el derecho, y no vas a poder patear una pelota más nunca en tu vida, es preferible que no patees una pelota más nunca en tu vida a que entre por los dos pies al infierno. Ahora, es así de literal lo que está diciendo el Señor. ¿Sabe que algunas personas lo interpretaron literal? Uno de los padres de la iglesia llamado Orígenes tomó este pasaje literal, hermano, y dice la historia que se auto hizo eunuco. Yo no voy a pecar en adulterio jamás. Y se cercenó. Pero saben que hay un problema, hermano. La clave de cómo debemos entender esto está en el versículo anterior, versículo 28. El adulterio, ¿dónde comenzaba? En el corazón, no en el miembro, hermano. No en el ojo, no en la mano, no en el pie. ¿Qué es lo que hay que cortar? ¿Qué es lo que el Señor nos llama a cortar? Es la motivación del corazón. ¿Quién dijo que los eunucos no pueden tener deseo orgulloso? ¿Saben algo que aprendí con la operación Tormenta del Desierto cuando fueron a buscar a los iraquíes allá? Eso fue un total show lo que hicieron los estadounidenses ahí, pero salieron historias positivas. Nosotros escuchamos que en Irak y en los países islámicos hay un intenso deseo por la pureza sexual, a tal punto que las mujeres no se tienen que vestir allá en los países islámicos, hermano. Todas ustedes, hermanas, están desnudas hoy si estuviéramos allá en algún país islámico. Todas están desnudas. Mucho cuello, mucho brazo, hermano. Mucho. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que la palabra del Señor es cierta, hermano. Cuando llegan allá y comienzan a tumbar y a abrir los edificios, ¿saben qué es lo que encuentran? Revistas pornográficas, fotos de mujeres como tienen los señores en los talleres, las modelos casi desnudas, así, todo eso está en la oficina del gobierno, hermano. ¿Okay? ¿Qué me dice eso? La mujer tiene que estar cubierta para que yo no peque. Eso no es cierto. ¿Okay? Ahora tampoco, hermano, no se vayan al otro extremo, porque eso es lo que hacen aquí del lado del oriente, del occidente, mejor dicho. Ese es su problema, así que yo me voy a vestir como yo quiera. Eso es otro extremo. Pero ¿cuál es la enseñanza, hermanos? El problema es aquí. El problema es el corazón. Una hermana puede estar envuelta de pie a cabeza y yo puedo desear o codiciar al hermano, aunque así lo esté. Así que si se saca el ojo, todavía tiene los recuerdos de la mente. Entonces, ¿qué se va a sacar ahí? ¿Ok?
Lo que el Señor está diciendo aquí, hermanos, cortemos la motivación, cortemos la causa, cortemos aquello que nos incita a pecar. Todo aquello que nos incita a pecar debe ser cortado. Si es lo que yo veo, entonces tengo que actuar como si no viera. Es lo que está diciendo el Señor. Si es lo que toco, entonces tengo que actuar como si no tengo manos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y eso es lo que se llama, o lo que conocemos como la doctrina olvidada de la mortificación. ¿Quieren ver quién entendió? Acompáñenme a Job capítulo 31. Job 31, versículo 1 dice de la siguiente manera. Dice Job: hice pacto con mis ojos. ¿Lo ven ahí? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Hice un pacto. No se sacó el ojo, ¿lo ven ahí? Pero Job decidió someter su ojo. ¿A qué lo iba a someter? A no mirar, en este caso, una virgen con lujuria. Pero noten la motivación, versículo 2. Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. ¿Ven la motivación? Es por agradar al Señor que Él tiene ese compromiso con sus ojos de mortificar el pecado. Hay una actitud del corazón, no un estiramiento de la vista. Si usted me pregunta, hermano, creo que nos está llamando el Señor aquí. La mortificación es la actitud consciente y constante de luchar con el pecado que mora en nosotros a fin de matarlo, y el final debe ser victoria sobre el pecado. ¿Saben, hermano, que los cristianos debemos ser victoriosos sobre el pecado? No tenemos que tener una visión del pecado como si fuera el aguijón de la carne. Yo soy un adúltero, pero ese es mi aguijón. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es la intención. Lo cantamos, hemos sido hechos libres del pecado y del temor. Quiere decir que el pecado ya no tiene poder sobre mí. Esa es la verdadera lucha espiritual, hermanos. Y es la lucha espiritual que no veo promovida en nuestro círculo evangélico, digamos así. La gente se reúne para ir a rociar al diablo, para insultar al diablo, y regresamos a la casa en adulterio, en fornicación y en toda clase de cosas, y nadie tiene problema, y el diablo se está riendo de todos nosotros. Así se lo digo, hermano. La lucha consciente contra el pecado, consciente, constante, todos los días. ¿Qué dice Marcos 8:34? Marcos 8:34 dice el Señor: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer, según el Señor? Negarse a sí mismo. Ahí comienza la lucha. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga al Señor. Colosenses 3:5. Pablo no le escribió a los colosenses, hermanos. Colosenses 3:5 dice de la siguiente manera. Noten los imperativos de los verbos. Es una orden. ¿A quién? A cada creyente. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes:
Y entonces me encanta primero el texto porque dice, ejemplo, ¿qué es lo terrenal que hay que matar? Fornicación. Jóvenes, ¿me escuchan? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay que hacerlo morir. Dejemos de hacernos las víctimas con el pecado y decir, bueno, no puedo, este es más fuerte que yo. Mayor es el que está dentro de mí que el que está allá afuera de mí. Ahí se ejerce fe también, hermanos. Es una decisión voluntaria, constante, consciente, todos los días. Porque si no es peligroso, hermano. Decía uno de los puritanos, matemos el pecado antes de que nos mate a nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 13 nos enseña, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debe ser parte de nuestro vivir. Escuchen las palabras del reformador Juan de la Cruz. Por más pequeño que sea aquello a lo que estás atado, no te confíes mucho en el poder de cortarlo en cualquier momento y córtalo inmediatamente. Porque si no tienes el coraje para destruirlo cuando apenas comienza, ¿cómo puedes presumir que tendrás éxito cuando el asunto haya echado raíz y crecido? Son palabras muy ciertas. Y hay algo que debemos hacer para reflexionar todos los que somos creyentes, porque tampoco quiero que piensen ahora las hermanas que los hermanos son los únicos que son sujetos al pecado de la inmoralidad sexual. A causa de la revolución sexual han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ahora las mujeres están consumiendo más pornografía que lo que nunca consumieron de la bolita del mundo. Amén. Mis hijos me han mostrado videos de la escuela de qué es lo que están haciendo las muchachas de 12, 13, 14, 15. Ellos están viendo lo que está pasando allá afuera. ¿Por qué está pasando todo eso? El pecado no tiene género, hermanos. El pecado no tiene género. Es un problema del corazón. ¿De dónde viene el deseo entonces de mortificar el pecado? ¿De dónde viene la voluntad de hacer lo que dijo el Señor? Sácalo, échalo de ti. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De modo que yo debo examinarme y preguntarme por qué yo no quiero mortificar algún pecado del que sea consciente. Porque esa es la clave, hermano. Usted tiene que conocer a su enemigo. ¿Okay? Una de las cosas que se han hecho hoy, y me van a disculpar, hermano, por qué decirlo así, es atribuirle a todos los pecados un demonio. ¿Sí? Espíritu de adulterio, espíritu de homosexualidad, espíritu de robo, espíritu de asesinato, espíritu de drogadicción. Hermanos, si esos son espíritus, usted no tiene que mortificar nada. ¿Okay? Usted necesita un exorcismo y caso cerrado, ¿cierto? Pero ese no es el mensaje de la Biblia. El texto dice, estos eran algunos de ustedes, cuando lee 1 Corintios 6, por ejemplo, adúlteros, ladrones, homicidas, etcétera, 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 pero han sido lavados, han sido perdonados por Cristo Jesús. Eso eran, ya no son. Por ende, el creyente debe querer mortificar cualquier remanente de ese pecado. Luche, hermano, pelee la buena batalla de la fe. Usted tiene que conocer a su enemigo. Usted tiene que saber cuál es su problema.
Mire Salmo 51.3, por ejemplo. Ya voy cerrando, hermanos. Salmo 51.3. Quiero que lo vea ahí. Dice el Señor, a través de la pluma inspirada del rey David, luego del incidente de adulterio, porque yo reconozco ¿ven ahí, hermano? Mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿A quién le echó la culpa el rey David? ¿A Betsabé? ¿Cómo se le ocurre a ella salir a bañarse a esa hora cuando yo justamente estaba saliendo a pasear en mi terraza? No. ¿Le echó el rey David la culpa al demonio de lujuria? No. Mis pecados, mis rebeliones. Por eso dice el texto, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, lo hice yo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Ven ahí? ¿Qué debe hacer entonces el creyente para mortificar el pecado? Número 1, reconozca su enemigo, identifique su pecado, examínese usted mismo y créame, el Señor le mostrará. Utilice los medios de gracia otorgados por el Señor para luchar contra el pecado. Póngase toda la armadura de Dios para poder resistir. Ese es el llamado. Invirtamos el tiempo de oración, invirtamos el tiempo en el estudio de la palabra. Y permítanme decirles lo más importante, hermanos. Las pasiones descontroladas resultan de no reconocer que estamos completos y satisfechos en Dios. Colosenses enseña que nosotros estamos completos en Cristo y que si yo estoy completo en Cristo no me falta nada. Cuando un esposo comete adulterio, usted comienza a escuchar historias. Lo que pasa es que ella no hace esto o lo otro, o que ella no me complace aquí, no me complace allá. Y bajo ese criterio usted está justificado para encontrar lo que ella no le da en otro lado. Pero si yo estoy completo en Cristo, ¿a dónde tengo que buscar? Y el otro caso opuesto. Lo que pasa es que él no es así, no es asá, él no hace esto, no hace lo otro, pero fulanito. Y como fulanito es fulanito, pero estamos completos en quién, hermanos. Jóvenes, le dirán que si usted no está haciendo lo que están haciendo los demás allá en la calle, usted está incompleto, le falta de todo, usted no está en nada, usted necesita de todo. Pero ¿sabe qué? Usted tiene todo lo que necesita en Cristo. Amén. En Cristo. Usted no tiene que degradarse, usted no tiene que someterse al desenfreno, porque usted tiene todo en Cristo. Y permítame decirle que Dios preparó para usted el marco perfecto donde usted puede disfrutar lo que Dios creó para su disfrute también en el matrimonio. Ahí se disfruta mejor, créanme, hermanos. Por eso debemos luchar contra las voces que escuchamos diciendo. Eso es todo lo que Satanás quiere que usted haga. Eso fue todo lo que hizo en el huerto, ¿cierto? Con que Dios dijo que es mejor esperar hasta el matrimonio.
yo veo que ellos están disfrutando igual. La verdad es que no. Eso es todo lo que Satanás necesita. Eso es todo lo que Satanás quiere que el hombre de Dios escuche y la mujer de Dios escuche. Estamos completos en Él y Él nos fortalece para luchar contra aquel pecado remanente que no en nosotros, del cual debe haber victoria. Se puede tener pureza sexual, es posible. Tenemos que dejar de callarnos al respecto y tenemos que dejar de conformarnos a lo que el mundo nos está ofreciendo, porque al mundo lo estamos tragando completo y después nos estamos preguntando ¿qué nos está pasando? Bueno, no estamos viviendo como fuimos llamados a vivir, no estamos siendo sal y luz en ese aspecto tampoco. Es por eso. Cierro con la frase, hermano, siguiente. El discípulo no se conforma superficialmente a la ley con respecto a la pureza sexual, sino que lo hace de corazón, deseando por el poder del Espíritu mortificar su pecado. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra esperanza y es en Él, hermanos, que podemos ser sal y luz, cumpliendo el séptimo mandamiento. Que el Señor bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Amado Dios.